Bendiciones en este nuevo día. Le damos gracias a Dios por todas sus vidas, por sus familias, y le damos de verdad muchísimas gracias a Dios por aquella nueva persona que se agregó a esta red, que se suscribió a este canal de YouTube, a estas 183 personas que hacen parte de este canal, de este medio por el cual estamos transmitiendo la palabra. Nos sentimos muy bendecidos de parte de Dios con su vida, y nos sentimos muy bendecidos también, obviamente, por saber que usted hace parte de alguna manera de este ministerio o de lo que esta palabra le pueda estar transmitiendo. Dios le bendiga, Dios honre el deseo de conocer su palabra. Bueno, quisiéramos obviamente que las 183 personas que tenemos ahora actualmente recibieran la palabra, escucharan la palabra, dejaran su comentario, pero por fe sabemos que la palabra está entrando a su corazón y creemos que Dios hace la obra en cada uno de nosotros conforme a su preciosa voluntad. Presentamos este tiempo en las manos del Señor. Quiero entrar al video número 16 respecto a la mente de Cristo. A partir de este momento voy a empezar a transmitir cómo se adquiere la mente de Cristo, cuáles son los medios por los cuales nosotros podemos llegar a tener la mente de Cristo. Recuerden que siempre hemos dado como cita bíblica, es decir, la palabra de Dios tiene muy claro respecto a que es probable tener la mente de Cristo. Esto lo enseñó el apóstol Pablo al decir que nosotros tenemos la mente de Cristo. Sin embargo, hay una gran diferencia entre decir que tenemos la mente de Cristo, asumir que tenemos la mente de Cristo y tener realmente la mente de Cristo. Realmente la mente de Cristo no es algo que simplemente desciende y se aloja en nuestros pensamientos. Se necesita ingresar a ese pensamiento, se necesita trabajar, permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra ser, para que poco a poco nuestra vida se vaya convirtiendo a esa imagen perfecta, amén, a esa semejanza perfecta, que es Jesús. Cuando nosotros hablamos de las mentalidades que hemos hablado, cuando hablamos de la mente de Cristo, la mente de Cristo en sí es la mente espiritual. La mente espiritual es aquella mente que no tiene pecado, es aquella mente que no tiene corrupción, es aquella mente que no peca, es aquella mente que está 100% gobernada por la voluntad de Dios. La mente de Cristo es una mente 100% sujeta en su totalidad a la voluntad de Dios, pero también es una mente 100% gobernada, direccionada, dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 8, verso 5, si me permiten iniciar con este texto bíblico, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. De esto prácticamente hablamos hasta el video número 15. Luego dice punto y coma, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Esta es básicamente la mente de Cristo, la mente espiritual. La mente espiritual es aquella que piensa, que medita, que usa todas las capacidades espirituales de acuerdo a la voluntad, a los pensamientos de Dios, para poder ejercer ello sobre esta tierra, gobernar sobre esta tierra, gobernar sobre este mundo, gobernar sobre las acechanzas que diariamente el enemigo levanta. Cuando hablamos de la mente del Espíritu, hablamos de las cosas del Espíritu, amén. Son aquellas cosas que están 100% ligadas a la palabra de Dios. Y cuando estudiamos y meditamos en la palabra de Dios, cuando diariamente nos conectamos con la Escritura, con la palabra de Dios, y empezamos a pensar en las cosas del Espíritu, en las características del Espíritu, empieza a formarse a través de la palabra de Dios, obviamente, el carácter de esa palabra en nosotros. Recuerden que esa palabra es Cristo, amén. Jesús es la palabra, y cuando nosotros tenemos una conexión con la palabra de Dios, estamos literalmente teniendo una conexión, un encuentro con Jesús. Cada vez que tú lees la palabra de Dios y aprendes de la palabra de Dios y comienzas a aplicar esos principios de la palabra de Dios, ese carácter que está en esa palabra, esa voluntad que está en esta palabra de Dios, va a agregarse, va a engendrarte a ti en una nueva criatura y va a crear en ti una mentalidad, la mentalidad de Cristo, y vas a poder empezar a entender qué es caminar con la mente espiritual o qué es caminar con la mente de Cristo. Algunas características básicas sobre la mente espiritual son las siguientes. Número 1,
Es una persona que vive, que tiene vida, vida abundante y tiene paz. Paz constante. Es una persona que vive en paz. Recuerden la escena cuando Jesús está con sus discípulos en la barca, van camino a Gadara. En la escena antes de la liberación del endemoniado de Gadara, hay una tormenta que se levanta. Lo interesante de esta escena es que Jesús está durmiendo en medio de una tormenta, en medio de vientos muy fuertes, olas que azotaban la barca. Jesús es el único que está durmiendo. Los discípulos, entre ellos Pedro y sus compañeros, están atemorizados, sienten espanto, están intimidados, están llenos de temor, están estresados, están preocupados, temen morir, temen ahogarse. Ahora recuerden que eran pescadores, amén, expertos en nadar, temen ahogarse. Sin embargo, vemos a Jesús en una paz completa, en una paz total, tranquilo, relajado, como dijéramos nosotros, allí en un lugar de la barca, descansando, durmiendo. Esa es la primera y la principal característica de la mente de Cristo, de la mente espiritual. Una persona que tiene vida, confianza en la vida, pero que además tiene una paz total, una tranquilidad total. Paz en medio de tormentas, paz en medio de circunstancias, paz en medio de vientos que se levanten por más fuertes que sean. Número 2, tiene un entendimiento muy claro respecto a los propósitos de Dios y respecto a su palabra. Un entendimiento muy claro. No es una persona que vacila, que cavila, que duda. Personas que hoy Dios me habló, que mañana no sé qué me habló, que no estoy seguro qué es lo que Dios me habló. No, la mente de Cristo, la mente espiritual, es aquella mente que tiene muy claro el propósito y la voluntad de Dios, o sea, la palabra de Dios. Está muy claro en lo que Dios habla, está muy claro en lo que Dios direcciona, está muy claro respecto a los propósitos que Dios tiene para la vida de aquella persona. Número 3, es una persona que está continuamente meditando en la palabra de Dios. No es una simple persona que hace un devocional, no es una simple persona que lee 1, 2 o 3 capítulos de la Biblia en la mañana. Es una persona que está constantemente meditando en ella. Si bien es cierto que puede estar en su trabajo, que puede estar en su oficina, en su universidad, en otras actividades de la casa, y no puede tener la Biblia en la mano leyéndola todo el día, está meditando en la palabra, está meditando en lo que el Señor le reveló en la mañana, está constantemente en su espíritu, en su mente conectado con aquella palabra de Dios. Número 4, es una persona que posee sabiduría e inteligencia espiritual. Recuerden que Santiago nos enseña que hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría carnal o la sabiduría animal, y la sabiduría divina, la que viene de Dios, la sabiduría que viene de Dios. Entonces, esta es una característica importante. Son personas sabias, saben dar un consejo, saben recibir un consejo, son personas entendidas en los consejos, son personas que comprenden lo que es un consejo, que comprenden lo que es la sabiduría. Número que sigue está su vida completa, es decir, todo lo que es la persona, emociones, sentimientos, pensamientos, acciones, actitudes, palabras, comportamientos, ejemplos, todo lo que es el ser integral de esa persona está bajo el control y bajo el dominio del Espíritu de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Quién puede citar esa escritura con claridad? ¿Quién es aquel que se puede atrever a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? Una persona que dentro de esta característica número 1, 2, 3, 4, 5, característica 5, todo su ser integral está gobernado, influenciado bajo el Espíritu Santo. Es una persona que está 100% sujeta a la voluntad de Dios. No se sale de ahí ni a derecha, no se sale de ahí a izquierda. Es un camino recto el que esa persona camina respecto a lo que es el Evangelio de Dios. Y por último, como sexta característica principal de lo que es tener la mente de Cristo o la mente espiritual, es una persona en la cual todas sus capacidades, su intelecto, su talento, su don, su habilidad, todo lo que es su capacidad, hablando ya de la persona como sus capacidades, trabajan bajo la libertad de establecer el propósito y la voluntad de Dios en la tierra.
No es una persona que hace con su vida lo que quiere, que hace con su voluntad lo que quiere. No es una persona que determina cuándo congregarse, cuándo no, cuándo discipularse, cuándo no, cuándo orar, cuándo no, cuándo evangelizar, cuándo no. No, es una persona 100% entregada. Es una persona 100%. Si bien es cierto que trabaja, si bien es cierto que labora, si bien es cierto que estudia, si bien es cierto que tiene que educar unos niños, que tiene que sacar una vida profesional adelante, no pierde el tiempo, sino que constantemente evangeliza, prepara, gana almas para Cristo, discipula nuevos creyentes para Cristo, está constantemente entregando todo su don, toda su habilidad, no solamente a una congregación, dentro de un servicio, dentro de un liderazgo, sino que su vida está rendida completamente al Evangelio. Por donde quiera que esa persona va, está hablando de Cristo, está estableciendo lo que el Señor estableció, milagros, sanidades, echando fuera demonios, todo este tipo de cosas dentro de lo que Jesús estableció como la autoridad que nos delegó y como la comisión que el Señor nos entregó. Entonces, de la misma manera en que estas 6 características operaron 100% en Jesús, de esta misma manera nosotros tenemos que entrar en ese nivel para poder entender que es tener un nuevo nacimiento, que es tener una mente regenerada a través de la mente de Cristo, y qué es lo que es tener una mente espiritual. A ello se suma que tenemos que tener bondad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza como frutos. Los frutos de una persona que ha nacido de nuevo, los frutos de una persona que tiene la mente de Cristo, o los frutos de una persona que tiene la mente espiritual, que en sí es lo mismo, es una persona que manifiesta estos frutos: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe, paciencia. Porque Jesús era esto prácticamente. Jesús era frutos constantemente. Estos son obviamente los frutos del Espíritu, pero entendemos que estos frutos del Espíritu vivían en Jesús y Jesús manifestaba. Eso es tener la mente de Cristo. Cualquier persona que viva bajo esta influencia que estoy enseñando en esta parte o en esta sesión puede entonces asumir que es una persona que verdaderamente tiene la mente de Cristo. Muy bien, es importante resaltar también, a partir de las próximas enseñanzas que Dios nos permita compartir, vamos a hablar acerca de cómo establecer esa mente de Cristo, teniendo como fundamento lo que enseñé en esta tarde. Resalto, este video se resaltó específicamente las características principales de lo que es vivir ya en la mente de Cristo. Pudiéramos encerrar esto en un solo círculo y decir que eso es básicamente la mente de Cristo, que eso es básicamente tener una mentalidad de Dios, que eso es básicamente caminar sujeto a la voluntad de Dios. Sin embargo, para entrar a eso que acabé de mencionar, a la mente espiritual, se requiere un proceso, se requieren ciertos pasos, se requieren cierto trabajo que nosotros debemos hacer. Resalto el hecho de decir que el Espíritu Santo es el que hace la obra, que la palabra dice que la obra que Jesús comenzó en nosotros, Él mismo la perfeccionará hasta su venida. Pero es importante que cada uno también de nosotros trabajemos en aquello que la palabra de Dios nos enseña para poder adquirir aquello. Muy bien, la mente de Cristo, para poder entrar a lo que acabo de mencionar en estos 15 minutos que han pasado, necesita un proceso, necesita una transición. Tú vienes, naces en un pecado, naces en muerte, igual que yo. Nacemos en muerte, según el Salmo de David, fuimos engendrados en muerte, fuimos dados a luz en pecado. Nuestros padres nos concibieron en pecado, venimos de una naturaleza de pecado. Cuando nosotros venimos al Evangelio y a través del Espíritu Santo la palabra penetra en nuestra mente y en nuestro corazón, y voluntariamente aceptamos el sacrificio de Jesús, la obra que Él hizo, determinamos creer en Él, amén, nosotros pasamos de una antigua vida, de una naturaleza vieja. El apóstol Pablo dice, del viejo hombre, de la naturaleza vieja, las vestiduras viles, pasamos no solamente espiritualmente, pasamos también física, mental, emocional, sentimentalmente a una nueva experiencia de vida.
pasamos a un nuevo ciclo de vida. Pero a partir de ahí comienza un proceso que la Biblia llama el camino angosto. Amén. Comienza un proceso por el cual tenemos que entrar. Quiere decir, cuando la Biblia hace la referencia del camino angosto, quiere dar a entender que nosotros estamos tan inflados de tantas cosas naturales, pecado, desobediencia, estamos tan hinchados de tantas cosas que no deberíamos cargar, que es necesario pasar por ese camino tan estrecho, tan angosto, que al pasar lo que va a pasar al otro lado es aquello que realmente vale, y en el camino va a quedar todo ese grosor, va a quedar toda aquella grasa, hablando espiritualmente, ¿no? Entonces es importante entender que hay una transición entre venir a Cristo, recibirlo como Señor y Salvador, ir a las aguas de Juan al bautismo, congregarme, discipularme, empezar a servir en su obra, pero aparte de eso se requiere un proceso para ingresar a tener 100% la mente de Cristo. ¿Y cuáles son esos pasos o cuáles son esos procesos por los cuales tenemos que pasar? A partir del próximo transmisión les daré a entender cómo vamos a lograr, porque sí es posible tener la mente de Cristo, pero ¿cómo vamos a lograrlo? Entonces, solamente le quiero dar a entender en esta parte que me queda por terminar, que el comportamiento de Cristo o el carácter de Cristo es lo que se quiere formar en cada uno de nosotros. Para ello se requiere el proceso que le estoy mencionando, el cual comenzaré a transmitir a partir de la próxima transmisión. Amén. El Señor les bendiga. Yo quiero aprovechar para orar por su vida un momento. Yo le doy gracias a Dios porque nos ha permitido una persona más que se suscribe al canal, 183 personas. No conozco realmente, hay muchas personas que están inscritas y tienen reserva, no podemos ver quiénes son realmente, pero si este video le llega, si tú tienes el tiempo para ver este video, reciba de parte de Dios bendición para su vida, reciba de parte de Dios bendición para su casa. La Biblia dice que los que honran a Dios, Dios los honra y los pondrá en alto, pero que aquellos que desprecian al Señor, el Señor los tendrá en poco. Mi llamado es, si tú no conoces a Jesús, que vengas a Él, que tengas un momento de arrepentimiento en tu corazón, que abras tu boca para confesarlo como Señor, reconozca tus pecados y puedas venir a Él para que Él te dé una salvación, para que Él pueda librarte de una condenación eterna. Pero si tú tuviste en algún momento un encuentro con Él, un encuentro con su palabra, con una congregación, y por cualquier motivo saliste de ese lugar, te apartaste y te encuentras ahora separado de Él, sientes como el hijo pródigo que no eres digno de ser llamado hijo, yo quiero decirte de parte de Dios que Él es un Dios bondadoso, un Dios de misericordia, un Dios que sobreabunda en misericordia, en fidelidad, que Él está listo para recibirte, que Él está con los brazos abiertos para recibirte, que tú eres su hijo, aunque un hijo perdido, eres un hijo que puede ser rescatado. Él te ama y Él quiere lo mejor para ti. Él quiere bendecirte en esta tierra, pero quiere librarte de una condenación. Jesucristo te ama. El Espíritu Santo de Dios está listo para hacer una obra perfecta, una obra maravillosa en tu vida. Y Dios el Padre está preparado para bendecirte de la mejor manera. Yo oro para que el Espíritu Santo de Dios te bendiga, te traiga de vuelta al Padre si te has apartado, y oro para que el Espíritu Santo de Dios te dé la luz y que quite los velos del entendimiento tuyo para que puedas conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta sobre su vida. Señor le continúe bendiciendo, y en nuestra próxima transmisión hablaremos acerca del proceso que se requiere humanamente hablando para llegar a adquirir esa maravillosa mente espiritual, la mente de Cristo, el nuevo nacimiento. Bendiciones, les amamos mucho.